En la oscuridad es donde creces. Escúchame bien porque esta frase puede ser lo único que necesites para cambiar tu vida de una maldita vez. Todos quieren la luz, todos quieren el éxito, la gloria, el respeto, el reconocimiento, pero ninguno quiere pasar por la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque la oscuridad es incómoda, la oscuridad duele. La oscuridad es ese lugar donde te sientes solo, donde no tienes respuestas, donde todo parece perdido, donde el dolor te consume, donde las dudas te devoran, donde el miedo se sienta a tu lado y te susurra al oído que no vas a lograrlo. Y ahí es donde la mayoría se quiebra, ahí es donde la mayoría renuncia, ahí es donde los débiles se arrodillan y aceptan una vida mediocre. Pero tú no, cabrón, tú no eres de esos, míralo así. Piensa en una semilla. Cuando la entierran bajo tierra está rodeada de oscuridad total, de humedad, de presión, de frío. No hay luz, no hay aire fresco, no hay espacio. Parece el peor lugar del mundo, pero es ahí, en esa oscuridad, donde comienza la vida. Es ahí donde la semilla rompe su propia cáscara, se destruye a sí misma, se transforma, se expande, crece raíces y cuando es lo suficientemente fuerte, rompe la tierra y sale a la luz. Esa semilla eres tú. ¿Te sientes enterrado? Bien. ¿Te sientes atrapado en un lugar oscuro, sin salida, sin esperanza? Perfecto. Porque si aprendes a resistir en la oscuridad, vas a salir de ahí convertido en un monstruo, en un guerrero, en un maldito titán que nada ni nadie podrá detener. La oscuridad es el gimnasio del alma, el campo de entrenamiento de los indomables. Mira a cualquier gran hombre de la historia, cualquier campeón, cualquier líder, cualquier leyenda. Ninguno de ellos se hizo fuerte en la comodidad. Todos pasaron por su propia oscuridad. Todos fueron humillados, rechazados, golpeados por la vida, traicionados, abandonados, rotos en pedazos. Pero en lugar de rendirse, usaron ese dolor como combustible. En la oscuridad aprendieron a pelear. En la oscuridad desarrollaron una mentalidad imparable. En la oscuridad encontraron la fuerza que ni siquiera sabían que tenían. Tú tienes esa misma fuerza dentro de ti, pero solo la descubrirás si dejas de huir de la oscuridad y empiezas a usarla a tu favor. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Bien, cabrón, porque ahí es donde se define quién eres. Ahí es donde tienes dos opciones: romperte o fortalecerte. ¿Vas a ser otro más que se rinde? ¿Otro más que se queja de lo difícil que es la vida? ¿O vas a convertirte en el cabrón que usa la adversidad para forjarse como un maldito guerrero? Piensa en un diamante. Nace siendo un trozo de carbón sin valor. Pero cuando se somete a presión extrema y temperaturas insoportables, se transforma en la piedra más dura y valiosa del mundo. Lo mismo pasa contigo. La presión que sientes ahora, el dolor, la desesperación, no están ahí para destruirte, sino para convertirte en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Así que escucha bien. Deja de maldecir la oscuridad. Deja de quejarte. Deja de sentir lástima por ti mismo. En lugar de eso, agradece. Agradece cada problema, cada traición, cada fracaso, cada vez que alguien te dijo que no podías, cada vez que la vida te dio una patada en la cara, porque todo eso está esculpiendo tu carácter, está tallando tu mente, está endureciendo tu espíritu. Cada golpe que recibes es otro martillazo que te moldea en la mejor versión de ti mismo. Pero hay algo más que tienes que entender. La oscuridad no desaparece sola. No es como si un día simplemente despertaras y todo fuera fácil. Number, tienes que luchar, tienes que moverte, tienes que abrirte camino con las uñas si es necesario. Si estás en la mierda ahora mismo, tienes dos opciones: quedarte ahí y ahogarte, o levantarte y usar esa misma mierda como abono para crecer. Mira a tu alrededor. Mira a los que se rinden. ¿Quieres ser como ellos? ¿Quieres ser otro más que se conforma con una vida mediocre? ¿O quieres ser el cabrón que convirtió su oscuridad en su mayor fortaleza? Te lo digo de nuevo. En la oscuridad es donde creces. No en la comodidad, no en la seguridad, no en la maldita tranquilidad. El fuego más intenso forja el acero más fuerte. Y tú no estás hecho para ser débil. Tú estás hecho para soportar el fuego, para aguantar la presión, para romper cada obstáculo en tu camino y salir de la oscuridad convertido en un maldito guerrero. Así que dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir quejándote de lo difícil que es la vida?
¿O vas a endurecerte y demostrarle al mundo que eres imparable? La decisión es tuya, pero recuerda esto: la oscuridad solo destruye a los que se niegan a crecer, los que la enfrentan, los que la aceptan, los que la usan como herramienta se convierten en leyendas. Así que deja de huir, deja de lamentarte y empieza a usar cada segundo de tu oscuridad para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. La oscuridad no es tu condena, es tu oportunidad. Y si tienes el valor de enfrentarte a ella, lo que encontrarás al otro lado será algo más grande de lo que jamás imaginaste. Levántate, enfrenta la oscuridad y crece. En la oscuridad es donde creces, pero dime, cabrón, ¿qué vas a hacer cuando la oscuridad se vuelva insoportable? ¿Qué vas a hacer cuando la vida te dé golpes tan duros que sientas que ya no puedes levantarte? Porque va a pasar. Y cuando pase, ahí se verá de qué estás hecho. La oscuridad no es para los débiles. La oscuridad es la forja de los indomables. La oscuridad te va a arrancar la piel. Va a hacer que dudes de ti mismo. Va a ponerte de rodillas. Va a hacerte sentir que no hay salida. Pero ahí es donde se define todo. No en los días fáciles. No cuando todo va bien. No cuando te aplauden y te celebran. Sino en los momentos en los que nadie cree en ti. En los momentos en los que no tienes fuerzas. En los momentos en los que cada célula de tu cuerpo te grita que te rindas. Ahí es donde se separan los hombres de los niños, los guerreros de los cobardes, los que dejan huella de los que solo existieron. Y la única arma que tienes para salir de ahí es la persistencia. Sí, cabrón, persistencia. La única maldita diferencia entre los que logran sus sueños y los que terminan desperdiciando su vida lamentándose. No es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte. Es la maldita capacidad de seguir adelante cuando todo se derrumba. Es la decisión de no rendirse cuando todo se pone en tu contra. Es la disciplina de levantarte cada día, sin importar el cansancio, sin importar el dolor, sin importar que la vida te escupa en la cara y te diga que no puedes. Persistencia es cuando sigues avanzando aunque sientas que todo te duele, aunque el camino se haga eterno, aunque cada paso sea una guerra contra tu propia mente. Persistencia es cuando decides que la única forma en que te detendrás es si mueres en el intento. Mira a los grandes, a los que dejaron su marca en la historia. Michael Jordan falló más tiros de los que encestó. Edison fracasó 1000 veces antes de inventar la bombilla. Elon Musk quebró tantas veces que vivió de préstamos mientras creaba Tesla. Y aún así, siguen en la cima, siguen siendo recordados. ¿Por qué? Porque persistieron. Porque no permitieron que la oscuridad los venciera. Y si ellos pudieron, tú también puedes. Pero solo si tienes los huevos para resistir. Piensa en un corredor entrenando para una maratón. Los pulmones arden, las piernas tiemblan, el cuerpo suplica que se detenga. Pero él sigue. No porque sea más fuerte, sino porque está entrenando su mente para resistir el dolor. Porque sabe que la verdadera batalla no es contra el cansancio, sino contra esa voz en su cabeza que le dice que se rinda. Tú tienes esa misma voz dentro de ti. Esa voz que te dice que no puedes, que no vale la pena, que nunca lo lograrás. Y si la escuchas, estás jodido. Porque esa voz es la que ha enterrado a millones de personas en una vida de mediocridad. Esa voz es el enemigo. Y la única manera de silenciarla es con persistencia. El mundo no respeta a los que se rinden. El mundo pisa a los débiles y se inclina ante los fuertes. Y la única manera de ser fuerte es persistiendo. Cuando falles, sigue. Cuando caigas, levántate. Cuando todo se venga abajo, sigue adelante con las piezas que queden. Si pierdes una batalla, pelea otra. Si te rechazan, insiste. Si la puerta se cierra, rómpela a patadas. Pero escúchame bien, la oscuridad no desaparece sola. No es como si un día simplemente despertaras y todo fuera fácil. Number, tienes que luchar, tienes que moverte, tienes que abrirte camino con las uñas si es necesario. Si estás en la mierda ahora mismo, tienes dos opciones: quedarte ahí y ahogarte, o levantarte y usar esa misma mierda como abono para crecer. Mira a tu alrededor, mira a los que se rinden. ¿Quieres ser como ellos? ¿Quieres ser otro más que se conforma con una vida mediocre? ¿O quieres ser el cabrón que convirtió su oscuridad en su mayor fortaleza? Te lo digo de nuevo. En la oscuridad es donde creces, no en la comodidad, no en la seguridad, no en la maldita tranquilidad. El fuego más intenso forja el acero más fuerte.
Y tú no estás hecho para ser débil. Tú estás hecho para soportar el fuego, para aguantar la presión, para romper cada obstáculo en tu camino y salir de la oscuridad convertido en un maldito guerrero. Así que dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir quejándote de lo difícil que es la vida? ¿O vas a endurecerte y demostrarle al mundo que eres imparable? La decisión es tuya, pero recuerda esto. La oscuridad solo destruye a los que se niegan a crecer. Los que la enfrentan, los que la aceptan, los que la usan como herramienta, se convierten en leyendas. Así que deja de huir, deja de lamentarte y empieza a usar cada segundo de tu oscuridad para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. La oscuridad no es tu condena, es tu oportunidad. Y si tienes el valor de enfrentarte a ella, lo que encontrarás al otro lado será algo más grande de lo que jamás imaginaste. Levántate, enfrenta la oscuridad y crece. En la oscuridad es donde creces. Pero escucha bien lo que voy a decirte, porque si lo entiendes, tu vida nunca volverá a ser la misma. La oscuridad no es solo sufrimiento, la oscuridad es transformación. Es el fuego que quema todo lo que nos sirve. Es la prueba que separa a los mediocres de los imparables. Es el momento en el que decides si vas a seguir siendo el mismo pedazo de mierda que se queja y no hace nada, o si te vas a levantar como un maldito titán y convertirte en alguien que impone respeto. La oscuridad no es tu enemiga, la oscuridad es tu oportunidad. Porque solo en la oscuridad es donde se forjan los verdaderos cabrones. Solo en la oscuridad aprendes de qué estás hecho. El que huye de la oscuridad se queda débil, se queda roto, se queda atrapado en la misma vida de mierda, con las mismas excusas, con los mismos miedos. Pero el que la enfrenta, el que la abraza, el que la usa como un trampolín, ese es el que termina conquistando todo. Ahora dime, ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No estás atrapado en la oscuridad, cabrón. Estás en medio de tu transformación. Cada golpe, cada fracaso, cada lágrima, cada momento en el que sientes que ya no puedes más, no son el fin, son el comienzo de algo más grande. Son los ladrillos con los que se construye el hombre que estás destinado a ser. Pero solo si tienes los huevos para soportarlo. Piensa en una mariposa atrapada en su crisálida. Dentro de esa cápsula oscura, su cuerpo se desintegra, se rompe, se destruye por completo. Pero no es el fin, es la evolución. Porque dentro de esa crisis, dentro de ese caos, dentro de esa oscuridad, están haciendo algo más fuerte, más grande, más imparable. Ahora dime, ¿vas a quedarte atrapado en tu miseria o vas a usar esta maldita oscuridad para transformarte en alguien que imponga respeto? Porque la elección es tuya. Puedes seguir llorando, puedes seguir sintiendo lástima por ti mismo, puedes seguir maldiciendo tu suerte y preguntándote por qué la vida te trata así. O puedes usar cada momento de sufrimiento como un escalón para convertirte en algo más grande. Mírate bien. Mira el dolor que has soportado, mira las veces que la vida te ha aplastado, mira cada maldita cicatriz que llevas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que sigues aquí, cabrón. Significa que aún no has sido derrotado. Significa que ya has soportado lo peor y sigues respirando. Entonces, ¿por qué diablos te sigues comportando como si estuvieras acabado? Tienes dentro de ti la capacidad de renacer, de levantarte más fuerte, de convertir cada maldita herida en una armadura. Pero nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a sacarte de la oscuridad. O te levantas solo, o te quedas ahí hasta pudrirte, porque el mundo no tiene piedad con los débiles. Nadie llora por los que se rinden. Nadie recuerda a los que no lo intentaron. Pero el que usa su dolor como combustible, el que se niega a quedarse en el suelo, el que transforma cada golpe en motivación, ese es el que termina dominando todo. Míralo de esta manera. El acero más fuerte se forja en el fuego más intenso. Los diamantes solo se crean bajo una presión brutal. Los guerreros más letales solo nacen en las batallas más sangrientas. ¿Y tú qué carajos esperabas? ¿Que tu transformación fuera fácil? ¿Que la vida te diera todo en bandeja de plata? ¿Que podrías convertirte en un hombre imparable sin sufrir? No, cabrón. No funciona así. La grandeza no es para los débiles, la transformación no es para los cobardes. Tienes que romperte, tienes que sangrar, tienes que resistir, porque solo así vas a renacer como alguien que nadie podrá detener. Así que dime, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás quejándote de lo dura que es la vida? ¿O vas a usar esta oscuridad como el fuego que te convertirá en alguien imparable?
Porque te lo digo de una vez, nadie más va a hacer esto por ti. O te levantas y peleas como un maldito guerrero, o te quedas siendo un espectador mientras otros conquistan lo que debería haber sido tuyo. La transformación no es para cualquiera. Es para los que tienen el coraje de soportar la presión. Es para los que tienen la disciplina de seguir adelante cuando todo se viene abajo. Es para los que no le tienen miedo al dolor, porque saben que el dolor es su mejor maestro. ¿Eres uno de esos? ¿O eres otro más que se rendirá cuando las cosas se pongan difíciles? Decídelo ahora mismo, porque esto es lo que pasará. O te transformas, o te quedas estancado en la misma vida de mierda para siempre. O usas esta oscuridad como una oportunidad para volverte más fuerte, o te ahogas en ella hasta desaparecer. ¿Eliges ser un depredador o eliges ser una presa? ¿Eliges renacer o eliges morir como un don nadie? Así que déjate de excusas, déjate de mierda, y empieza a convertir cada maldita dificultad en un escalón para subir más alto. Usa cada traición, cada golpe, cada maldita lágrima, como la chispa que enciende el fuego dentro de ti. Porque si decides transformarte, si decides resistir, si decides que la oscuridad no te va a enterrar sino que te va a forjar, entonces no habrá nada en este mundo que pueda detenerte. La oscuridad no es tu tumba. La oscuridad es tu renacimiento, así que levántate, transfórmate y conviértete en la maldita bestia que estabas destinado a ser. En la oscuridad es donde creces, pero ahora escúchame bien, porque esto es lo que nadie te dice. La oscuridad no dura para siempre. La oscuridad no es tu destino final, es solo la forja donde se moldea el cabrón que estabas destinado a ser. El dolor no es eterno, la guerra no dura toda la vida, y el infierno en el que crees estar atrapado solo es temporal. Pero hay una condición. Tienes que atravesarlo. Tienes que aguantar. Tienes que seguir adelante. Tienes que arrastrarte si es necesario, porque al final del túnel hay luz, y esa luz es la maldita recompensa por todo lo que soportaste. Ahora dime, ¿alguna vez has salido de un pozo tan profundo que al ver el sol sentiste que podías respirar otra vez? ¿Alguna vez has salido de una batalla tan dura que, cuando terminó, te diste cuenta de que eras otra persona? Ese es el momento de la liberación. Ese es el instante en el que entiendes por qué carajos pasaste por todo ese sufrimiento. Es cuando te das cuenta de que no eras víctima de la oscuridad, sino su aprendiz. Es cuando comprendes que cada golpe, cada caída, cada maldito fracaso te estaba esculpiendo. Piensa en un prisionero que ha pasado años encerrado en una celda oscura. Cuando finalmente sale y ve la luz, no es el mismo hombre que entró. Es alguien más fuerte, alguien más sabio, alguien que ya no es el mismo idiota ingenuo que era antes. Es alguien que conoce el valor de la libertad porque la ha perdido y la ha recuperado con sangre. ¿Ves la diferencia? Si nunca hubieras estado en la oscuridad, nunca habrías aprendido a valorar la luz. Si nunca hubieras sido aplastado, nunca habrías aprendido a ser indestructible. Y cuando salgas de la oscuridad, cuando finalmente respires aire puro otra vez, cuando sientas el sol en tu cara y te des cuenta de que has sobrevivido a todo lo que te intentó destruir, entonces entenderás lo que significa la verdadera victoria. No la victoria barata de los que nunca han luchado, no la felicidad superficial de los que nunca han sufrido, sino la gloria de los que han salido del infierno con la cabeza en alto, con las cicatrices en el pecho y con la mirada de un maldito guerrero. Pero te advierto algo. La luz no es para todos. No todos salen de la oscuridad. Muchos se quedan atrapados en ella porque no tienen el coraje de seguir adelante. Muchos se rinden antes de ver el amanecer. Y los que se rinden, los que aceptan la derrota, los que dejan que el miedo los gobierne, esos nunca conocerán lo que es la verdadera liberación. Seguirán siendo esclavos de su miseria, seguirán viviendo una vida de mediocridad, seguirán hundidos en la misma mierda porque no tuvieron las agallas de soportar el proceso. Pero tú no eres de esos. Si lo fueras, no estarías escuchando esto. Si lo fueras, ya te habrías rendido hace tiempo. Pero sigues aquí, sigues respirando, sigues peleando, sigues levantándote. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que la oscuridad no pudo contigo. Significa que todo el sufrimiento, toda la desesperación, toda la maldita tortura que has soportado, no fue suficiente para destruirte. Y si no te destruyó, entonces te fortaleció. Así que dime, ¿estás listo para ver la luz? ¿Estás listo para salir del otro lado como un hombre completamente transformado?
Porque si aguantaste hasta aquí, entonces ya eres otra persona. Ya no eres el mismo débil que entró en la oscuridad con miedo. Ahora eres alguien que ha probado el dolor y lo ha usado como combustible. Eres alguien que ha sido golpeado por la vida y aún así sigue de pie. Eres alguien que ha caminado a través del infierno y ha salido más fuerte. Y cuando salgas, cuando respires profundamente y veas el mundo con nuevos ojos, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que superaste, ese será el momento en el que entenderás que la oscuridad nunca fue tu enemiga, fue tu entrenamiento. Fue la prueba que separó al hombre común del guerrero. Fue el fuego en el que fuiste forjado. Así que no tengas miedo de la oscuridad. Agradécele, porque gracias a ella, ahora eres indestructible.